Están en librerías y ferias, promueven discos y conciertos, divulgan y fomentan los contenidos de la creación de las islas. El Centro de la Cultura Popular Canaria lleva más de 40 años llevando a cada rincón del archipiélago nuestra cultura. Hoy hablamos con una de las personas que forma parte del centro desde sus inicios y que hoy nos cuenta cómo se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Carmen Delia Leal, bienvenida a Canarias Escultura. Muchísimas gracias, Laura, encantada. Carmen Delia, tú eres responsable de la distribuidora de libros y discos del Centro de la Cultura Popular Canaria. Cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues sí, los libros salen del horno, es decir, salen de las imprentas. Todavía nosotros no nos resistimos a abandonar el papel porque, bueno, faltaría más que después de cinco siglos, en nombre de las TICs, las tecnologías, pues le diéramos la espalda como sociedad pues a esa corriente de transmisión de pensamiento y de conocimiento que son los libros, ¿no? Y máxime la estrechita, la corta historia de la cultura escrita que hay en Canarias, ¿no? Y el Centro de la Cultura Popular Canaria, pues somos de los pioneros, los más viejecitos, y desde luego con mucho orgullo lo decimos porque llevamos varias décadas, ya 46 años que estamos cumpliendo ahora, pero también como editorial, ¿no? Y claro, los libros salen de esas imprentas y tienen que llegar al mayor número de librerías, pero nosotros no solo digamos que nos quedamos ahí en las librerías, sino que salimos a las ferias de artesanía, a los bazares. A veces en municipios pequeños donde no hay librerías, pues tratamos de que nuestros libros, al menos una selección de cultura popular, por lo menos, y de historia, pues esté en un rinconcito de un bazar que a lo mejor vende también cualquier otro producto, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la batalla con la que desde el minuto uno pues el Centro de la Cultura se propuso divulgar y también alentar a los escritores y escritoras pues a crear, a recopilar la historia y a que esa historia no se quede en un manuscrito en el cajón, sino que se comparta, ¿no? Vamos a hablar de ese espíritu del Centro de la Cultura Popular Canaria, por llevar la cultura a todos los rincones de las islas, pero vamos primero a ponernos en antecedentes. ¿Cómo nace el Centro Cultural? Pues digamos, imprescindible hablar de La Laguna, no solo como ciudad, sino también como reunión del pensamiento crítico y de la rebeldía ideológica de una sociedad como la canaria, que como, en fin, en el resto de los territorios, pues se quería enterrar sociológicamente el franquismo, el fascismo, ¿no? Y bueno, pues ya cuando Franco pasó a otro barrio, pues enseguida digamos que todo ese entusiasmo que se venía trabajando clandestinamente, tanto en el ámbito político como sindical, como cultural, bueno, pues hubo una opción, digamos, que lideró pues un lanzaroteño llamado César Rodríguez Placeres, nacido en Guatiza, que bueno, digamos que no se puede hablar del Centro de la Cultura Popular Canaria sin referirnos a él, pues un catedrático de química física, encima nada de letras ni de aparentemente de lo que entendemos por cultura, sino un científico, por cierto, con una carrera muy brillante, que ya en su espacio universitario pues sacaba un rato para poner en marcha, junto con el entusiasmo de otros muchos amigos y compañeros y compañeras de aquella época, pues el Fillo Alonso Quintero, los hermanos Martín y Carmelo Rivero, Carlos Silva, Vladimiro Rodríguez Brito, Isabel Medina, en fin, sería interminable, ¿no? Porque había mucha gente dispuesta a darlo todo a cambio de nada, sino de la satisfacción de contribuir al desarrollo humano, que lo era todo, porque bueno, había un sentimiento, como decía Manuel Alemán, ¿no? En Psicología del Hombre Canario, inferioridad. En los barrios nos considerábamos que no existíamos, todo era un escalafón, un caciquismo en la administración pública. Pues yo recuerdo que de pequeña
Y eso se me quedó impregnado y no seré yo el único caso, ¿no? Para ir a sacar el carnet de identidad en Santa Cruz de la Palma, pues claro, allí éramos una población muy pequeña, ¿no? Y la seguimos siendo. En la comisaría de policía pues habíamos 7 u 8 personas allí pues esperando que nos tocara el turno, ¿no? Y entonces salió una funcionaria, por supuesto peninsular, y nos dijo, a ver cuándo os voy a domesticar a todos, no sabéis hacer una cola. Entonces yo tendría, pues no sé, 12 años, a mí eso me quedó grabado y yo creo que eso es uno de los acicates que me hizo vincularme al Centro de la Cultura Popular Canaria, pues para decir, no, un respeto, ¿no? Y porque seamos una isla pequeña, un barrio pequeño, en el campo, en donde sea, pues nos merecemos el mismo respeto y nosotros mismos tenernos un respeto a nosotros mismos por el hecho de que conozcamos nuestras raíces y no menospreciar el cómo hablaba la abuela porque hablaba un poco mago, ¿no? Pues a mucha honra, eso es lo que tenemos que rescatar porque eso nos identifica, ¿no? Y hay tanto por hacer todavía que a veces ese término de el edadismo, ¿no? Que cada vez está más extendido, ¿no? Pues nosotros reivindicamos, no, está bien, por supuesto, todo el espacio para la gente joven, pero no a costa de ningunear y de prescindir del conocimiento de las generaciones pasadas, ¿no? En sus 46 años de actividad ininterrumpida, el Centro de la Cultura Popular Canaria surge con la premisa de realizar una labor integral de acción cultural. Durante la década de los 70, un grupo heterogéneo de mujeres y hombres intelectuales, artistas y dinamizadores culturales se asocian con un mismo objetivo. El Fidio, los sabandeños, la gente de Añoranza, que era otro grupo histórico de aquella época, donde estuvo María Carmen Mulet y demás, y Carlos Silva, y Vladimir Rodríguez Brito, que era el que hablaba de agricultura, y todos, unos tenían una ideología, otros tenían otra ideología, pero nosotros estábamos en aquella época por la cultura y la sociedad igualitaria como fruto de la cultura. Entendíamos que vendría esa sociedad igualitaria, haría la revolución cultural, decíamos nosotros por aquella época, también para colaborar en que llegásemos a la democracia, y efectivamente nos pareció estupendo. Y si miras nuestros datos, ¿dónde nacimos? El 15 de junio del 77, porque eran las primeras elecciones democráticas, la primera ilusión. ¿Por qué surgió la editorial? Porque éramos conscientes pues que la cultura canaria, los autores canarios, nuestra historia, pues no se conocían. Entrabas a una librería, tampoco habían libros canarios, y los pocos que se editaban pues no se ponían en un lugar destacado. Entramos en contacto con gente de la universidad, gentes expertos, pero pedíamos textos que fueran muy divulgativos, pero sin perder el rigor histórico. Queríamos pues que todos esos libros pues estuvieran ya en los colegios y que como cualquier persona pues que fuera consciente del medio que los rodea. Ya en el 80 se empezó a publicar, y a partir de ahí, pues en estos momentos ya tenemos en el catálogo pues más de 1000 títulos con cantidad de ejemplares editados. La primera enciclopedia que sacamos fue Los símbolos de la identidad canaria, que es la clave para sentirse canario, por supuesto, ni mejor ni peor que nadie, pero diferente con nuestra identidad. Es una gozada sentirse en ese proyecto, y seguimos teniendo los mismos objetivos, porque lo que nos mueve a nosotros es sociedad igualitaria. Estamos hablando del año 77. Sí. Todavía no estaba aprobada ni la Constitución, que en plena transición, vamos, ¿qué papel jugó en esa época el Centro Cultural? Porque tuvo un papel importante en Canarias. Sí, digamos que había también en una parte de este colectivo amplio que pues bullía, ¿no? Decíamos el colectivo Arimaguada, el STEC, en tantas organizaciones en el ámbito de lo social, de lo sindical, de lo político. Y ese grupo de personas apostó por la vía cultural en el sentido de, digamos, nos pueden poner urnas para votar, pero si la cultura, la mentalidad es la que nos inculcaron en aquellas escuelas, el fascismo, el franquismo, ¿no? La cruz, el miedo, pues por muchas urnas que nos pongan no vamos a saber distinguir, o esas urnas nos van a llevar casi, sí, un poquito más a una supuesta democracia, pero una democracia muy deficiente, ¿no? Entonces, pues decíamos, pues la pedagogía popular, la cultura popular, el conocimiento, pues que conozcamos nuestra realidad para poder analizarla y poder decir, pues queremos ir por aquí o por allá, y entonces cuando nos pongan las urnas, pues ya
ir con un poco más de músculo, de conocimiento, ¿no? Y trabajaron mucho con nombrabas antes a los barrios, trabajaron mucho con las asociaciones vecinales, con todos los grupos pequeños y tal vez más periféricos a las grandes ciudades. ¿Qué contacto, ese contacto, qué les aportó y cómo lo llevaron en aquella época al Centro Cultural? Pues fue, digamos, un respeto mutuo. Por primera vez los barrios recibían, entre comillas, pues gente universitaria, ¿no? Que pues lo normal era que hubiese una muralla donde la universidad, la academia, el alto conocimiento fuera por una vía y en esa lejanía sempiterna pues estuviesen los barrios donde no habría intercambio, no había conversación, ¿no? Y el Centro de la Cultura, y ahí tenemos que, pues la verdad, lo siento, pero poner en valor también la personalidad entusiasta de César Rodríguez Placeres, que pues él tiene la mentalidad de hombre rural, hombre de campo, ¿no? De hecho, bueno, en Canarias, pues él, digamos, de pequeño se emplazó en La Laguna, y La Laguna, pues tampoco es una gran ciudad, ¿no? Y digamos que él fue un poco abriendo ese comportamiento de intercambio, de aprender de la gente de los barrios. Claro, los barrios eran lugares en donde llegaba la gente de La Gomera y se establecía a buscarse una vida mejor, o de La Palma, o sea, eran las migraciones internas entre Canarias, ¿no? Donde las sequías y el empobrecimiento del mundo rural, de las islas no capitalinas, pues no les quedaba otra que, ya no se migraba a Venezuela, ahora se migraba a Las Palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife, a La Laguna, ¿no? Y entonces pues hay Barrio Nuevo en Santa Cruz, Barrio Nuevo en La Laguna, Taco, en fin, todo ese cinturón de población trabajadora, pues que vivía unas circunstancias muy complicadas y que sin embargo traían ese entusiasmo cultural y esa disposición a construir un cambio, una sociedad mejor, ¿no? Y fue una suma, ¿no? Digamos, un enriquecimiento mutuo que hizo que se generaran ciclos culturales por todo, ya no solo por todos los barrios de La Laguna, sino por toda la isla de Tenerife. Y el Cabildo, por ejemplo, pues también apostó en la época de Segura Clavel, pues apostó y respetó esos planes culturales que proponía el Centro de la Cultura Popular, ¿no? Fue una experiencia, yo creo que con la perspectiva de las décadas, pues interesante, ¿no? En cualquier pueblo lo único que se hacía durante el año era la fiesta, y la fiesta era pues una orquesta. Entonces queríamos una labor cultural continuada, pero a lo largo del año. Se organizaron los ciclos, en los ciclos pues eran muy variados, pues se llevaba cine canario, corto, se llevaba música, se llevaban charlas, se hablaba pues de valores que tenemos que potenciar, y la gente pues orgulloso porque ya pues se hablaba de lo que era cercano, lo que era un barranco, la iglesia que tenía allí. La participación fue excelente. Por ejemplo, en un recital de folclore, de música, pues iban los sabandeños, pero también iba el mejor poeta. Iba pues Agustín Millares, iba Fernando García Ramos, valores que van aportando mucho a la cultura universal. Tú entras a formar parte del Centro Cultural en el 83 y hasta hoy, de manera ininterrumpida. ¿Qué te motivó a entrar en aquel momento y qué te motiva hoy para seguir en esa lucha, en este trabajo? Pues casi te diría lo mismo que en aquellos encuentros donde, por cierto, pues Félix Casanova de Ayala, un poeta postista que con renombre estatal, recitaba sus poemas en los barrios, o sea que algo mágico, ¿no? Agustín Millares, nada más y nada menos, pues, en fin. Yo estudiaba Bellas Artes y también pues esas inquietudes, uno viene de un barrio rural, de La Palma y tal, y claro, lo que buscas es pues engancharte a proyectos culturales vivos, a ese entusiasmo donde se mezcla lo estudiantil, lo juvenil, y a la vez las ganas también de colaborar a un cambio social, ¿no? A mayor democratización.
digamos, a vivir un poquito mejor de lo que vivieron las generaciones que nos precedieron, ¿no? Pero sí, el centro era un asesor de la UNESCO, Ezequiel Anderés, que pues de vez en cuando visitaba España y recaló por Canarias, y al conocer al Centro de la Cultura Popular Canaria dijo que solo conocía 2 organizaciones, 2 movimientos culturales en el mundo, y bueno, era la UNESCO, ¿no? Y decía, pues uno de esos movimientos es el Centro de la Cultura, por ese concepto integrador de la cultura y también esa transversalidad en lo social. ¿Eso crees que es lo que es la diferencia de otro tipo de movimientos en el mundo, de este tipo? Sí, y el voluntariado, porque digamos se mezclaban muchos valores, ¿no? También el contribuir, digamos, éramos como el soporte cultural de una mesa hacia la democratización, por poner un símil, una metáfora, ¿no? Nosotros crecimos en paralelo con el colectivo feminista Arimaguada, con el sindicato del STEC, la Escuela Canaria, la Escuela Canaria, la Escuela de Verano, el Freinet, o sea, tantas organizaciones, algunas permanecieron hasta hace nada, otras continúan como nosotros, pues bien, nosotros no tan bien, porque hemos tenido muchos masazos y muchas críticas y muchas crisis, críticas también, y bienvenidas sean, ¿no? Pero hemos tenido que hacer frente, fíjate que hasta tal punto que cuando sobreviene la crisis financiera del 2007, 2008, 2009, para nosotros era una raya más en un tigre. Nos quisieron, digamos, colocar en su entorno de influencias y un poco hacer uso, así lo interpretamos, ¿no? Y hasta tal punto de que un presidente de gobierno llegó a decir en su entorno más próximo al Centro de la Cultura, ácido, ¿no? Ácido, ya sabemos, en la India para qué se utiliza el ácido, ¿no? Para los señores machistas, pues le arrojan ácido a los rostros de sus mujeres, pues para vengarse, ¿no? Y para tenerlas, digamos, ya pues por siempre jamás convertidas en algo borroso. Así, eso lo hemos tenido que padecer nosotros. Facturas desaparecidas a propósito, en fin, órdenes a toda la organización. Hubo gente que obedeció y otra gente que no obedeció, pero trabajos que habíamos hecho de pegar carteles, de servicios de sonido, que nunca más los pagaron. O sea que entonces nos quedamos, para nosotros eso sí que fue una crisis financiera, ¿no? Lo que vino después fue casi ya pues, otra raya más, como decíamos, ¿no? ¿Y qué molesta tanto del Centro Cultural o qué puede molestar de llevar la cultura a la gente? Pues es ahí la cuestión, ¿no? Es una miopía, por hablar dulcemente, ¿no? Porque podríamos hablar un poco más duramente, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? El tema es, a lo largo de los años, el Centro de la Cultura se convirtió en un ecosistema donde había camaradería y amistad y trabajo en común con decenas y decenas de agrupaciones folclóricas. Cada agrupación folclórica tenía no menos de 40 personas. Nosotros eso lo veíamos como tejido cultural y social, pero las organizaciones como esta, a la que me refería antes, lo veían como un banco donde pescar votos, ¿no? Entonces ellos decían, si enganchamos a esta organización, a este ecosistema donde manejan decenas de de contactos, de periodismo, de escritores, de folclore, deportes autóctonos. Nosotros nos movíamos en múltiples, en todas las islas. Nosotros hacíamos actividades en Fuerteventura, en La Palma, en El Hierro, o sea, todo eso no era fácil, era digamos, el secreto no era otro que, desde luego, los salarios, digamos, cuando nos pudimos convertir en una pequeña empresa social, somos una sociedad anónima laboral, ¿no? Una especie de cooperativa, ¿no? Y pues, ¿por qué? Pues porque adaptábamos nuestras necesidades económicas como, digamos, a nivel vital a la austeridad económica que una organización cultural podía dar, ¿no? Entonces eso ha sido un poco lo que ha mantenido hasta hoy por hoy, pues, la vitalidad del Centro de la Cultura, ¿no? No es fácil encontrar entidades con el nivel de compromiso, actividad e historia del Centro de la Cultura Popular Canaria. Coetáneo a ellos en Canarias está el colectivo Arimaguada, dedicado a la educación sexual y afectiva, que cesó su actividad en 2021. La Fundación Tamaimos
parte del espíritu de defensa identitaria y cultural. Para encontrar algo similar al CSPC fuera de Canarias, hay que ir hasta Euskadi. La Sociedad de Estudios Vascos Eusko Eskakuntza promueve desde 1918 el desarrollo de la cultura vasca. Esa misma intención es la que ha dado vida al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de Chile, con un enfoque científico y universitario. Más centrado en lo artístico y en la creación está el colectivo cultural Huipala, en Colombia, que a través de conferencias, actividades y proyectos culturales trata de defender desde el arte su identidad territorial. Carmen Delia, los objetivos que marcan ustedes literalmente en su web, ¿no?, y en sus objetivos principales son ser del mundo desde aquí, un proyecto de unidad de Canarias a través de la cultura y un compromiso con la identidad canaria. Eso es un poco los objetivos de inicio. Los tiempos han cambiado mucho desde los 80. ¿La sociedad canaria sigue teniendo ese horizonte utópico o ya hemos avanzado lo suficiente o han cambiado los lugares hacia los que deberíamos ir? Las estadísticas a veces son más optimistas de lo que es la realidad, ¿no? Y nosotros estamos por afirmar que hoy por hoy sigue existiendo analfabetismo. No hay sino que ir al extrarradio, ¿no? Y por supuesto que la unidad de Canarias a través de la cultura, que se lo digan por ejemplo a Garafía, que está lejos de todo, ¿no? Y con carreteras muy complicadas, o que se lo digan a la aldea de San Nicolás en Gran Canaria, ¿no? O que se lo digan a La Graciosa, a la gente de... Es decir, la vertebración sí está en los papeles, estamos hablando de la administración pública, pero hay que bajar, hay que convertir en realidad esos anhelos y esa necesidad porque eso es democracia también, el que tenga las mismas oportunidades un muchacho o muchacha de Garafía que un muchacho o muchacha de La Laguna o de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces, pues sí, la unidad quiere decir la vertebración territorial, la igualdad de derechos, y desde luego el compromiso con la identidad, porque pues a veces se ha querido reducir la identidad canaria pues a la romería y sí, a exigir que la población lleve el atuendo disciplinadamente, pero eso está bien, pero la identidad canaria, la identidad de un pueblo pues es mucho más que eso, ¿no? Y por ejemplo, la escuela canaria todavía adolece de contenidos canarios, ¿no? Y claro, cuando en los años 60, 70, cuando yo, por ejemplo, era niña, pues sí, era lo que había, pero que hoy por hoy siga siendo así, igual que el tema, bueno, tantos valores democráticos, ¿no? Esos avances hacia la igualdad de género, todo eso sigue estando en pañales, ¿no? Y eso hay que darle un espaldarazo y hay que seguir apostando y esperemos que no haya retroceso, ¿no? Porque parece mentira que quienes peinamos alguna canita decimos, ¿cómo es posible que siga habiendo asesinatos, ¿no? Que chicos de 20 y pico años asesinen a sus compañeras o excompañeras? O sea, ¿a dónde estamos avanzando, ¿no? Estamos retrocediendo, entonces todo esfuerzo es poco, ¿no? Y ahí es donde nosotros no renunciamos. Por supuesto, hemos añadido más objetivos. De unos años acá, el principal objetivo es sobrevivir, porque nos parece que cumplimos una función social que, bueno, será pequeñita y tal, pero es necesaria, ¿no? Ya a principios del siglo XX, con los primeros estudios sobre analfabetismo en España, Canarias aparecía en los primeros lugares. En el archipiélago había desigualdad en muchos sentidos, que propiciaba esta situación. A partir de los años 60 mejoró el acceso a la educación y aparecieron entidades como los centros de adultos o Radio ECA. Radio ECA, emisora cultural de Canarias. Muy buenas, señores alumnos de sexto nivel. Era una clase radiofónica que se emitía en directo, luego el material didáctico que el alumno utiliza atendiendo lo que escucha en la clase y luego la tutoría, que es esa sesión de acompañamiento que es el éxito al final de nuestro alumnado.
Gracias en parte a este tipo de iniciativas, en apenas 2 décadas, las tasas de analfabetismo pasaron de un 23 a un 4%. Y ahí pues ECA desempeñó una labor en todo el territorio canario, acompañando pues a muchos hombres, a muchas, especialmente mujeres, en lograr romper esa barrera de analfabetismo que tenía. Hay personas que, aun sabiendo leer y escribir, tienen dificultades para entender el significado de los textos. Es lo que se conoce como analfabetismo funcional y está ligado al fracaso escolar. Y el mundo digital también ha generado una brecha y un nuevo tipo de analfabetismo que limita o dificulta el acceso de una parte de la población a ciertas tareas. Trámites con la administración pública, a poder gestionar con bancos, a poder solicitar permisos, todas esas barreras digitales que pueden ser una ventaja si se usan adecuadamente, pero si no, convierten efectivamente a una generación en analfabetos porque la dejan fuera del mundo. Las consecuencias del analfabetismo, según los analistas sociales, políticos y económicos, se traducen en una tendencia a realizar trabajos precarios y una difícil inserción en el mercado laboral. Actualmente, Canarias ocupa el 6º lugar de comunidades con un índice mayor de analfabetismo. La publicación de libros podríamos decir que es una de las principales actividades del centro, pero tiene mucha actividad cultural prácticamente diaria y durante todo el año, de las pocas instituciones que pueden hacer eso en Canarias, ¿no? Pues sí, tenemos en La Laguna un espacio cultural pequeñito, pero que se llama Sala San Borondón, y un poco la etiqueta, la marca San Borondón, pues la de una emisora sociocultural también que lanzamos a comienzos del año 2003-2004. Y ahí hacemos una actividad de lunes a viernes, todas las semanas, en agosto, en enero, en carnavales o en Semana Santa. De unos años a esta parte, de 3, 4 años acá, también pues emitimos en streaming, en fin. Se han ido adaptando también a los tiempos de las tecnologías, ¿no? Sí, tratamos de divulgar, ¿no? Y bueno, son pocos los espacios para el pensamiento crítico y nosotros pues a veces pues bueno, somos un poquito pesados en introducir otros enfoques y otros, pero nos parece que es bueno el contraste y que nos parece que eso también es hacer pedagogía popular y sí, sacamos una media de un par de libros al mes. Hubo épocas en las que sacábamos 4 o 5 libros cada mes. Bueno, y pero es un par esfuerzo, de libros al mes ya es mucho. Sí, y ahora mismo en las ferias del libro recientes pues estamos presentando un ensayo sobre feminismo en el ámbito de las iglesias del mundo, de Elena Gortázar, o libros que recopilan las reseñas biográficas de autores y autoras de nuestro tiempo, de todas las islas, con el entusiasmo de una escritora y activista cultural gran canaria que se llama Isa Guerra, ¿no? Y bueno, no paramos, sí, porque es que, de hecho, no paramos y sin embargo ya nos gustaría tener músculo económico para ir a toda velocidad, porque hay gente joven y no joven que tiene originales en su gaveta que es una pena que no se compartan, ¿no? También la parte musical es importante en la actividad que desarrollan. Han producido y editado muchos discos. ¿Siguen teniendo que hacerlo? Es decir, ¿hay un hueco que suplir ahí también a día de hoy? Bueno, figúrate que nos quedamos, hemos pasado varias crisis, nosotros somos especialistas en convivir con crisis, ¿no? Y nos quedamos con un stock de vinilos inmenso y a veces los llevamos a ferias de artesanía y no te imaginas la gente coleccionista y cada vez más forofos del buen sonido, que cuando ven pues a Marisa o el Taller Canario, Pedro Guerra, en fin, en vinilo se quedan fascinados y se llevan su A por todas con la voz de Silvio Rodríguez, porque bueno, hemos producido discos en los que ha participado pues Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Con el Taller Canario, que luego son artistas individuales, Pedro Guerra, Rogelio Botán, Andrés Molina, en fin, con unas carreras, vamos, interesantísimas, ¿no? Y bueno, pues muy recientemente publicamos pues a Rubén Díaz musicando la poesía de Francisco Viña, o un disco que forma parte de una colección que se denomina Voces de Mujer. Hemos llegado al tercero, ahí nos vamos a Paso de Tortuga, pero vamos, que es lo importante, ¿no? Y tenemos mucha ilusión y estamos trabajando en la presentación, pues hemos estado en Teror, en los Llanos de Aridane, en La Palma, con un festival que es la presentación de ese disco, donde primeras figuras, voces femeninas de la cultura musical de Canarias, interpretan y hacen suyas canciones feministas
pues desde Ana Belén hasta Julieta Venegas, en fin, mujeres que han cantado al feminismo, a los derechos de las mujeres, pues en cualquier país, ¿no? Hemos también colaborado en la producción del nuevo disco de Non Trobada y sí, además estamos hablando de trabajos de envergadura, trabajos de una calidad incuestionable, ¿no? Es que además, ahora que nombrabas a Non Trobada, hay eventos que son tradiciones ya en Canarias que ustedes están detrás de ellos, como el concierto de Navidad, ¿no? Bueno, de Reyes. Desde hace como, no sé, 3, 4 años ya el relevo lo ha tomado un ex compañero, bueno, voy a decir un gran compañero, que aunque no está en el meollo del equipo del Centro de la Cultura, pero es un gran amigo y aprendimos en la misma escuela del Centro de la Cultura, que es Fran Jerez, que es el productor del evento, del concierto de Reyes de Non Trobada, ¿no? Pero sí, durante unos 10 o 12 años, pues veníamos a pasar la noche de Reyes con ellos y era maravilloso, y además un público fiel, leal, que ahora vienen con los niños, ¿no? O sea que recuerdan sus primeros años del concierto de Reyes de Non Trobada, siendo ellos jovencitos y venían como novios, y ahora vienen como papás de los chicos y chicas que se enganchan al folk maravilloso que hace Non Trobada, ¿no? También estuvimos durante varias décadas como productores y organizadores del Festival Sabandeño, un festival donde vinieron primeras figuras de América Latina, de África, de territorios del resto del Estado español. Pues el concierto de la Misa del Gallo de Mestizay en el Pilar Nuevo también, estuvimos varios años ahí en la trastienda como productores de ese, y bueno, ¿no? Organizamos giras. Mestizay, sus primeras giras a América Latina fueron de la mano del Centro de la Cultura, o el Taller Canario, giras por Nicaragua, por Cuba, por Argentina, a los principales teatros. Pues también ahí el Centro de la Cultura iba abriendo espacio, ¿no? Y también, pues eso, la primera gira de Mercedes Sosa a Canarias, o de Quilapayún, los Quillahuasi, Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, La Bordeta. De la mano del Centro Sí, Cultural. sí, Paco Ibáñez. El primer libro editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria fue Endechas del Ahogado Verde y otros agujeros del son, del poeta Fernando García Ramos, una publicación a la que se le sumaron muchas. De hecho, el centro se convirtió en el vehículo de escritores y escritoras emergentes con temáticas identitarias. Me hice maestra. Estaba dando clase a los niños y me daba cuenta que existían muchos cuentos, pero no habían cuentos para niños que hablaran de la realidad canaria. Y dije, pues si no hay, los escribo yo. Y los escribí para mis niños, con el nombre de mis niños y todo eso. Me dijo un amigo, dice, oye, estos cuentos te los pueden publicar. Yo ni me pasaba por la cabeza publicar ni nada, ¿no? Dice, hay una editorial que acaba de nacer, es el Centro de la Cultura Popular Canaria, y efectivamente me los publicaron. Tras este primer libro hubo muchos más, con temática infantil, pero también novela, ensayo, poesía e incluso libretos de ópera. Pero yo me he considerado siempre una hormiguita que hace su hormiguero. Yo no creo que se lo cuestione, lo hace y punto, ¿no? Yo tengo la idea de un libro, me levanto y me pongo a escribir. Lo que me salga, por donde quiera empezar. Y si vale para un libro, vale, y si no vale, pues no vale. Hace unos 7 años me dio una especie de ictus que me dio, que no me enteré de nada, sino que empecé a perder la visión. Y yo me senté ahí, ¿dónde estás tú? Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Me suicido o sigo? Hija mía, pues decidí seguir y estoy escribiendo. Yo me dejo llevar por las tripas, eso que llaman las tripas. Y si a mí me sale, me sale. Y no me cuestiono mucho más, ni pienso qué libro es el más oportuno, qué libro se venderá más. En eso ni se me ocurre pensar. Ya te digo que me sigue pareciendo una maravilla que la gente, con todo lo que hay, porque mira que hay, que la gente se le ocurra coger uno de esos libros, para mí es un misterio que todavía no he podido entender. En serio, no he podido entender. Para sus lectores de todas las edades no hay tal misterio, pues encuentran en estas páginas una voz única y referente en las letras canarias. ¿Cuál es el futuro del Centro de la Cultura? Recobrar un poco de oxígeno para retomar nuestros proyectos. Nosotros nos parece que los ciclos culturales, esto es llevar y traer, llevar a los barrios, pero traer también de los barrios y hacer esa red que comunica pues jóvenes de una barriada del sur de Tenerife con un barrio de la capital, o de una isla con la otra.
recobrar aquello. Nosotros facilitamos que, por ejemplo, la familia Rodríguez Milán, una parranda, entonces una parranda muy respetada en el ámbito rural, tejina, pues nosotros les brindamos el escenario del Teatro Leal y llenaron el Teatro Leal y el público lagunero les rindió el mayor de las ovaciones a Olga Ramos. O sea, para nosotros eso es contribuir a la democratización real de un paisito, ¿no? el tener todos realmente las mismas oportunidades, ¿no? Pues Carmen Delia, muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos de esta importantísima labor que ha hecho el Centro de la Cultura Popular Canaria, y muchísimas gracias por lo que han hecho durante todas estas décadas. Muchas gracias a ti y no sé si, espero que no me cortes, pero programas como este justifican que haya una televisión canaria, de verdad. Muchas gracias. Maña, destreza, habilidad para algo. Tenía jeito para hablar con la gente y enseñar los principales elementos de la cultura canaria.